Bendiciones, espero que se encuentren bien en sus hogares. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder nuevamente abrir nuestras Biblias y seguir meditando en la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas, para que el Señor nos hable al corazón, para que podamos escuchar el consejo de Dios, para que esta noche, conforme a la necesidad, el Señor se glorifique en cada corazón. Queremos agradecerle a la familia Guzmán Herrera que nos permite en esta oportunidad llevar el culto desde su casa. Ya hemos estado en diferentes lugares, hemos estado en Tibás, hemos estado en San Antonio de Coronado, hemos estado ahora en la Trinidad de Moravia, hemos estado en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Y el deseo es que otras puertas también de otros hogares se abran y podamos llevar el mensaje y compartirlo desde las casas para la bendición de la familia y desde luego para todos los que estamos en el culto. La semana pasada habíamos iniciado un estudio en el Salmo 3. En el Salmo 3, capítulo 3, es un estudio que tiene que ver con la seguridad del cristiano, la seguridad en Dios que puede tener el cristiano. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el Salmo capítulo 3 y vamos a leer el Salmo. El Salmo tiene 8 versículos que se pueden dividir de 2 en 2 y cada uno de ellos nos va a ir dando pues también una enseñanza que es la que venimos analizando con tranquilidad, con paz, para poder tener toda la edificación. Salmo capítulo 3, entonces, dice la palabra del Señor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, para recordar un poquito del texto, de qué se trata el capítulo. Esto es una oración que hace el rey David, una oración que se transforma en un canto luego para que pueda estarse repitiendo en el pueblo de Israel, cuando David tuvo que salir huyendo de su hijo Absalón. Absalón quiso apoderarse del trono, apoderarse del reino. David tuvo que huir y Absalón estaba levantando pues a todo el ejército, ir en contra de David y matarle para así poder afirmar su poderío. Ahí es donde David pues hace esta oración, eleva esta oración y tenemos ese versículo 3 que es un versículo de mucha confianza en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hablábamos la vez anterior de que puede ser que hayan muchos Absalones que se levanten en contra de nosotros y tal vez usted esté experimentando una situación particular por esto. Pero el mismo Dios de David es nuestro Dios, el mismo que amparó a David, que cuidó a David, el mismo que estuvo atento a David en medio de esta tristeza tan difícil, porque no era solamente que estaba amenazada su vida, sino que era su hijo quien la amenazaba, tiene la seguridad. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Decíamos que podemos dividir el capítulo en 4 partes de 2 versículos. Al principio David presenta la queja,
el verso 3 y 4 manifiesta confianza. En el verso 5 y 6, reconoce la fidelidad de Dios, por lo tanto puede vivir seguro. Y el verso 7 y 8 sabe que el Dios que le defiende hoy es el Dios que le defenderá siempre. Habíamos visto el verso 1 que decía David presentando la queja, y decía el verso 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora vamos a analizar un poquito lo que sería el verso 2, el poder de la palabra o el poder de la lengua. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. A pesar de que mucho se dice al respecto de que la palabra tiene poder para dar vida y también para destruir, poco caso hacemos a eso. Y a veces, aún en nuestra vida cristiana, no controlamos lo que decimos. A veces nuestras emociones nos pueden traicionar y no sabemos que estamos destruyendo más que edificando. En lugar de levantar, de restaurar a una persona que está caída, o el deseo de ser restaurados cuando nosotros estamos caídos, a veces lo que escuchamos son palabras que suenan más a látigos, que quebrantan, que destruyen a hermanos en Cristo que ayuden a restaurar un alma que está pasándola mal. Así que la idea del Salmo, la idea que el Señor nos da hoy es para entender un poquito más sobre el poder de la lengua, el poder de la palabra, aprender que el Señor quiere usarla de manera positiva y saber cuidarnos en lo que vamos a hablar de aquí en adelante, para no ofender, ¿verdad? La palabra puede ser muy poderosa para levantar a una persona desanimada, así que puede hacer mucho bien. La palabra, una buena palabra edifica, una buena palabra afirma, una buena palabra fortalece, una buena palabra ayuda, sustenta. Pero una palabra dicha sin temor de Dios, sin respeto, sin amor, sin consideración, puede causar mucho daño, corroe, humilla, asusta, destruye y también mata. También mata. Es el poder que tiene la palabra. Es más poderosa que cualquier arma que cualquiera pueda pensar. Y en la Biblia habla mucho de la palabra. Algunos, luego de ofender, porque tal vez están pasando un momento de ira, de cólera, se atrevieron a hablar, y cuando se dieron cuenta, de su corazón habían salido cualquier cantidad de ofensas, cosas que nunca se hubiese atrevido a decir y que luego de lo dicho ya había ocasionado el daño, y no hay manera de cómo recoger las palabras. No podemos deshacer el daño que hacemos con la palabra. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Voy a leerles unos versículos de Mateo capítulo 12. Son 4 versículos del verso 33 en adelante, donde el Señor va a hacer referencia a esto, a esta importancia de lo que uno habla. Mateo capítulo 12, del verso 33 al verso 37. Y dice la palabra de Dios: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás condenado. Qué interesante cómo el Señor Jesús dice que tenemos que tener mucho cuidado. Número uno, porque lo que sale de nuestra boca realmente está saliendo de nuestro corazón. A veces decimos, es que yo no quise decirlo. Bueno, el hecho de que no quisiera decirlo no quiere decir que no lo pensaba, que no guardaba ese rencor en su corazón, que no tenía ese señalamiento, que no tenía esa crítica, que no tenía esa raíz de amargura. Claro que la tenía, y por eso cuando se expresó, dijo todo lo que no tuvo que haber dicho. Eso quiere decir que el corazón todavía necesita ser renovado, ser transformado, ser cambiado, que el corazón todavía necesita que lo pongamos en las manos del Señor para que el Señor transforme nuestra vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero aún más dice el Señor que vamos a ser juzgados por lo que digamos, ¿verdad? O sea, no hay una sola palabra que haya salido de nuestra boca que digamos, es que eso ya pasó, ya eso no lo vamos a tomar en cuenta, es que Dios lo va a tomar en cuenta. A veces no hemos dañado a una persona dándole un golpe o dañándola con un arma, pero la palabra que le hemos dicho pudo haber destruido la moral de la persona, y esa persona han pasado años y tal vez todavía no se ha recuperado por lo que usted le haya dicho así, o que le hayan dicho a usted también. Así que hay que tener mucho cuidado. Las palabras, hay gente que dice que las palabras no son importantes. Importante es, no sé, un asalto, un accidente, que le dieran con un arma. Y tratan de menospreciar lo que Dios no menosprecia. En el libro de Santiago también habla, ¿verdad? Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, hablando de la lengua, del poder de la lengua. Y hasta hace una pregunta en tono irónico, o sea, ¿cómo puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga? Eso no debería ser. Si nosotros somos creyentes, si nos estamos instruyendo en la palabra de Dios y constantemente estamos renovando nuestra mente con el estudio de la palabra de Dios, pues lo que la gente espera escuchar de nosotros es lo que la Biblia dice. No nuestras opiniones, no es nuestra manera de pensar. No estar señalando, no estar juzgando, no estar criticando. Cuando empieza el Salmo 1, dice que bienaventurados son aquellos que no se han sentado en la silla de escarnecedores, que no se han sentado para hablar del que no está presente. Es que hay mucha tensión en esto. La palabra entonces tiene poder. La palabra tiene poder y hay que tener entonces mucho, pero mucho cuidado. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David era un rey, David era un pastor de ovejas, pero sobre todo, David era alguien que tenía temor de Dios. Sin embargo, David, en la queja que da David, ahí en el verso 2, dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y aquí David no está señalando, es que me persigue un gran ejército, sino que le queda en su mente lo que la gente dice, nadie puede hacer nada por David, ya David no tiene ninguna alternativa, David está perdido, David no tiene posibilidad de salir adelante porque las consideraciones de los humanos, de las personas que lo rodean, dicen es que no hay para él salvación en Dios. Y qué triste porque a veces uno escucha eso en una familia cristiana o dentro de una iglesia y dicen es que ya no hay ninguna posibilidad. Y bueno, oremos para que el Señor haga su voluntad, pero son de esos tipos de oraciones como que mejor ni las hiciéramos, porque si no provienen de fe, más bien serían pecado. ¿Y cómo es posible que hombres de fe y mujeres de fe, en su creer en lo personal,
se sienten a analizar que Dios no puede ayudar al hermano o la hermana que está pasando por la prueba, por la aflicción, por la tristeza, por el dolor. Y a veces llegan a pedir consejo a una persona y esa persona, en lugar de aconsejarle, de motivarle, de ayudarle, más bien lo que hace es desmoronarla. Es que no hay para salvación en Dios. A veces hay que aceptar las circunstancias. No podemos hacer nada. Y tantos ejemplos que tenemos en las Escrituras, y no solamente en las Escrituras, tantos testimonios que podemos recolectar de los mismos hermanos de una congregación. Parece que no tienen peso, que no tienen valor, como que Dios no escucha las oraciones, como que no pueden cambiar las circunstancias. ¿Cómo que no pueden cambiar las circunstancias? ¿Es que hay algo imposible para el Señor? No lo hay. Lamentablemente es que a veces nos unimos a esa idea de que no hay para Él salvación en Dios. Y lo meditamos, el problema es que hasta lo creemos. A pesar de todo esto, hermanos, deberíamos escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser consolados por la palabra de Dios? Si no hay nadie que nos consuele, si no hay nadie que nos fortalezca, si no hay nadie que nos pueda animar en lo que yo estoy pasando, si todos los amigos que se me están acercando en medio de mi prueba son peores que los amigos de Job, tengo a la palabra de Dios. No para que me consuele, sino para que me fortalezca, para que me anime. Si no encuentro consuelo en ningún otro lugar, en primer lugar es que tenía que haberlo buscado en Dios. Porque Él es mi consuelo, mi fortaleza, mi ánimo. Es mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza, no las demás personas. A veces es que estamos buscando consuelo donde no tuvimos que haberlo buscado desde el principio. Las palabras son importantes y desde luego las palabras más importantes que existen son las de las Escrituras, porque ellas son verdad, son todas justas, dice la palabra del Señor. Así como a veces guardamos lo que alguien dijo mal de nosotros y nos queda ahí dando vueltas y pasan los años y seguimos recordando, es que usted habló mal de mí, yo no estaba y usted se expresó mal de mí, usted se atrevió a ofenderme, usted se atrevió a humillarme. Eso va quedando y hasta las personas recuerdan las palabras exactas con las cuales fueron humillados. Bueno, si lo mismo hiciéramos con la palabra de Dios, si pudiéramos guardar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, de la misma manera que estamos recordando las malas frases con las que alguien nos ofendió, nuestra vida sería transformada. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, el verso 9 al verso 11. Salmo 119, el verso 9 al verso 11. Son textos conocidos, pero tal vez no los hemos aplicado como los deberíamos de aplicar. Dice el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Parece simple, ¿verdad? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, cuando Moisés salió con el pueblo ahí al desierto, que lo sacó de Egipto, iban al desierto y se empezó el Señor a hablar la palabra de Dios, no estaba escrita, se estaba empezando a escribir. Así que no tenían una Biblia como para andar buscando y recordando en qué versículo era. La única manera de guardar la palabra era en el corazón. Tenían que escuchar, analizar, meditar y guardarla en su corazón, atesorarla en su corazón.
Y es que no ha cambiado, así debería ser siempre. Deberíamos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque es lo que nos va a permitir salir adelante. En las Escrituras, cuando hace referencia a María, y recordemos un poco la historia, María viene de Nazaret y tiene que llegar a Belén, y ahí nace el niño Jesús, y llegan los pastores y cuentan la aparición de los ángeles, y luego llegan los magos de Oriente y también cuentan las cosas que estaban pasando, y luego presentan al niño en el templo y escuchan lo que dice Zacarías y lo que dice esta mujer que también hace una profecía, y la palabra de Dios dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón, meditaba en ellas y las guardaba en su corazón. Para eso es que tiene que servir el corazón, para guardar las buenas cosas, los buenos tesoros, las buenas palabras. No para estar guardando las necedades o los insultos o las ofensas que no nos permiten crecer espiritualmente. El corazón necesita espacio, y para hacerle espacio a la buena palabra de Dios hay que sacar las cosas que no nos están sirviendo para nada, que lo que hacen es destruirnos. Ve el poder de la palabra. Vamos a tomar algunos ejemplos de esto. Tenemos, por ejemplo, el rey Saúl. Dios pone a un hombre como rey llamado Saúl. Saúl tiene buenas victorias y las cosas van bien. De un momento a otro, en la vida de Saúl aparece un muchachito llamado David. Y David, siendo un adolescente, siendo un joven, ve a un hombre llamado Goliat que está ofendiendo al ejército de Dios. Y este muchachito David se envalentona, va y enfrenta a Goliat y lo vence. Y Saúl se alegra por lo que hizo David. Y la Biblia dice que Saúl amaba a David. Y Saúl fue el que le pidió al padre de David, Isaí, que le permitiera a David quedarse con él. Y lo pone entonces Saúl como uno de los generales de su ejército, y David sale a luchar, y donde quiera que David va, siempre tiene la victoria. Y un día de tantos, entre tantas victorias que tenía, les voy a leer algo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 18, del verso 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué decían las mujeres? Cantaban, estaban de fiesta, danzaban, estaban felices, eso se escuchaba. Y la canción decía que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchó eso, se enojó Saúl, dice la Biblia, en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 1000, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Todo cambió porque escuchó un canto. David era muy amado, era muy consentido, Saúl lo quería tener siempre al lado de él, y escuchó una canción, y lo que dijo esa canción destruyó el corazón de Saúl. Y ya Saúl pues no lo quería cerca, ya no lo amaba, sino más bien lo andaba buscando para matarlo. Y en muchas ocasiones Dios lo libró a David de la mano de Saúl. ¿Y todo por qué? Porque escuchó unos cantos. No escuchó lo que dijo el profeta Samuel para obedecer a Dios, no escuchaba a Dios, no escuchaba los propósitos divinos, pero sí escuchó algo que le amargó el corazón. Y es un ejemplo de estar prestándole atención a lo que no deberíamos de prestarle atención. Hay otros ejemplos también. Hay otro personaje muy conocido en las Escrituras, el profeta Elías. Parafraseando un poco y
Israel se había separado en dos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte definitivamente habían puesto al Señor a las espaldas y se habían vuelto idólatras de Baal. Tenían templos de Baal, tenían sacerdotes para Baal. El rey en aquel momento de Israel se llamaba Acab, se había casado con una mujer mala, terriblemente mala y perversa, llamada Jezabel. Y un día el Señor anima a Elías a que haga su obra y Elías aparece enfrente de Acab y citan a los 400 profetas de Baal y hacen un reto. Los profetas de Baal van a hacer un sacrificio y Elías va a hacer un sacrificio él solo y el Dios que conteste por fuego ese sea Dios. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio, danzaron, cantaron, gritaron, se sajaron, corría sangre, etcétera, pero nunca cayó fuego del cielo. Dios no estaba con ellos, era simple. Aunque fueran 400 y Elías uno, esto no se trata de cuánta cantidad, se trata de ser siervos de Dios. Igual es un asunto con las iglesias, no se trata de cuánta cantidad, se trata de ser siervos de Dios. Y cuando Elías presenta su sacrificio, cae fuego del cielo. El pueblo dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías manda capturar a los 400 profetas de Baal, les quita la vida. Acab ve todo lo que está pasando, el rey Acab, y va y le cuenta a su esposa Jezabel lo que había hecho Elías. Y Jezabel amenaza a Elías. Y les digo lo que dice ahí, Primera de Reyes 19, 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto como una de esas personas, como la una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, dice la palabra del Señor, y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y uno dice, pero ¿cómo fue tan valiente de enfrentarse a 400 profetas de Baal y quitarles la vida? Y llega una mujer y lo amenaza y se asusta, o sea, escucha lo que la mujer dice, lo guarda no solo en su mente, sino también en su corazón y sale huyendo. Y sale huyendo porque quieren quitarle la vida y de un momento a otro le dice, Señor, basta ya, quítame la vida. Ahora, conocemos el final de la historia. El final de la historia es que Jezabel, quien amenazó a Elías, tuvo una muerte trágica. Y Elías, que fue el que estaba amenazado de muerte y hasta le pidió al Señor que le quitara la vida, el Señor le alzó en un carro de fuego y no conoció la muerte. Pero vean lo que fue una amenaza. ¿Cuánto le turbó el corazón a Elías la amenaza de una mujer? Bueno, no vamos a culpar a Elías. Al menos yo no. ¿Cuántas veces una sola frase nos ha turbado el alma y nos ha quitado el gozo? Hemos querido salir corriendo, hemos querido dejar todo de lado. No somos mejores que Elías, pero al final, qué bueno que Dios es misericordioso y que en su misericordia nos anima y nos vuelve al camino, endereza nuestros pasos. Pero muchas veces, muchos creyentes, muchos siervos de Dios, muchos hijos de Dios, muchos misioneros, gente que han hecho grandes trabajos, Dios se ha glorificado a través de ellos por una frase, solo por una frase. Renuncian, se apartan y dejan que el trabajo que estuvieron haciendo se destruya, desaparezca y el nombre de Dios no pueda seguir siendo glorificado. No tenía contenido. Es una amenaza. Dios no está muerto, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? David había tenido enormes victorias, desde vencer a un gigante hasta derrotar enormes ejércitos por la bendición del Señor. Pero cuánto dolor le trajo escuchar lo que su gente cercana le decía, lo que él escuchaba, la murmuración de las personas. No hay para él salvación en Dios. Eso le dolió. Pero David no se decayó, David no renunció, David no le pidió a Dios que le quitara la vida, sino que David recordaba a quién servía, a quién pertenecía, quién le había puesto allí, quién le había levantado, y que la promesa de Dios para él seguía adelante. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Así que yo tengo que ver quién soy yo, a qué me llamó el Señor. A desanimar, a contristar, a quebrantar, a humillar, a destruir. O a restaurar, fortalecer, levantar a los hermanos caídos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi parte? Porque no importa dónde esté, lo que diga, siempre, 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 o va a edificar o va a destruir. Dice la Biblia que aún el necio cuando calla es tomado como sabio. Así que en medio de estos momentos, cuando encontramos o nos encontramos en medio de pruebas y hasta cargamos sentimientos de culpa porque sabemos que la prueba que estamos viviendo es consecuencia de malas decisiones que hemos tomado, a veces llega el susurro del diablo. Esto es culpa suya, ¿por qué cree que Dios le va a ayudar? Dios no le va a ayudar, Dios lo va a castigar, lo va a quebrantar, Dios lo va a destruir. Su pecado es un pecado de muerte. Deje de estar clamando. Y susurra al oído y nos profundiza ahí en el corazón. Y el problema es que muchas veces las personas cercanas, las personas que amamos y nos aman, son las que el diablo usa para susurrarnos al oído este sentimiento de culpa. Porque a estas personas les tenemos abierto el corazón, no les ponemos trabas, entonces todo lo que dicen nos causan gran daño o gran bendición. Pero en este caso nos causan gran daño. Sí, somos indignos, claro que somos indignos, pero nunca hemos sido dignos. Si la salvación que Dios nos está dando es porque somos indignos, porque merecemos la condenación, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos llama para restaurarnos, para levantarnos. Y si hemos pecado y si lo que estamos viviendo, la prueba que estamos viviendo es un resultado de una mala decisión, con todo y eso Dios no se complace en la destrucción, sino que Dios quiere edificarnos, quiere bendecirnos, quiere restaurarnos. David tenía gran responsabilidad en lo que estaba pasando. Era su hijo quien lo estaba persiguiendo y quien quería matarlo. Él tuvo que haber educado mejor a su hijo, pero no lo hizo. Ahora estaba viviendo las consecuencias de haber sido un buen rey, un buen siervo de Dios, un buen amigo, pero un mal padre. Entre otras cosas que se le podrían citar a David. Pero David había encontrado la fórmula y David entendía que en Dios podía encontrar perdón. David había asesinado, David había caído en adulterio. Con todo y eso, sabía que en Dios podía encontrar perdón si su corazón, o porque su corazón estaba verdaderamente arrepentido. Le leo lo que dice el Salmo 32, porque es el poder de la palabra. David va a hacer una oración de confianza en el Señor, porque el Señor le había hablado a su corazón y él entendía que Dios no solamente podía perdonarle, sino que quería perdonarlo y restaurarlo. Por eso
David habla, ya no se queja en contra de lo que está pasando, sino que David habla con el Señor. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, verso 12, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero vea el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dije, hablé, pude sacar de mi corazón palabras que me llevaron o que me llevan a volver a tener comunión con Dios, a no seguir guardando el pecado, a no seguirlo escondiendo del Señor. Ya no sigo murmurando, no me sigo lamentando, ¿por qué fue que lo hice? No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo arrepentirme por haberlo hecho y volver a la comunión con Dios. Aunque las personas a mi alrededor quieran que Dios me destruya, me castigue y hasta me quite la vida, Dios quiere restaurarme y me abre la puerta. Y dije, yo lo dije de mi corazón para con Dios. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y aún añade, porque como somos humanos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Lo tomamos como la respuesta del Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ya no más. ¿Por qué seguir en la necedad sabiendo que tenemos un Dios de misericordia? ¿Por qué seguir escuchando los amigos de Job condenándolos, señalándonos, queriendo decirnos que estamos destruidos, que ya no tenemos ninguna oportunidad de levantarnos de la situación en la que estamos? ¿Por qué no mejor escuchar al Señor? No seamos necios, seamos sabios. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová. Le rodea la misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Alegraos en Jehová y gozados justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tal vez la prueba que usted está pasando, usted dice, yo me la merezco. Tal vez yo sé que la enfermedad que estoy viviendo es como consecuencia de mi pecado, porque he pecado voluntariamente delante de Dios. Me he rebelado contra el Señor. Lo sé, pero con todo y eso podemos acudir a la misericordia de Dios, a la gracia del Señor. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay más textos. Ahí el Salmo 51, si lo pueden leer con tiempo, también es un salmo donde manifiesta el arrepentimiento. Y alguien más todavía, un ejemplo más. Pedro habló una vez en un momento muy difícil, lleno de miedo, y se atrevió a negar al Señor Jesús 3 veces hasta que el gallo cantó. Lo bueno fue que el Señor lo buscó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces le pregunta el Señor. Porque lo que quería era una respuesta de Pedro, palabras que no solamente iban a glorificar al Señor, sino que iban a levantar a Pedro nuevamente, iban a edificar a Pedro nuevamente, le iban a decir, Pedro, yo sé que cometiste el pecado, pero yo no he renunciado a ti, y a pesar de todo lo que hiciste, y a pesar de haberme negado, sigue siendo el plan mío que pastorees mis ovejas, así que levántate y a pastorear mis ovejas. Se siente bien saber que Dios no renuncia a nosotros y que el plan de Dios sigue adelante. Hermanos, no le quitemos la esperanza a la gente.
A veces en medio de las circunstancias hay palabras de señalamiento y crítica, pero ya no hay palabras de esperanza. Si usted le quita la esperanza a alguien, le está quitando todo. Le está quitando la vida. Y como Dios es un Dios misericordioso y su palabra no solamente consuela, sino que también nos da triunfo, hay palabras de tanta esperanza. Yo no quiero ser los que señalen, yo no quiero ser los que juntan las piedras para tirarle a la mujer que había caído en adulterio. Quiero ser de esas personas que brindan consuelo, fortaleza, ánimo, esperanza, que ayudan a los que están caídos. Porque cuando por alguna razón me he sentido caído, ¿cómo he anhelado gente que se me acerque para que me dé esperanza? Duele cuando le tiren piedras. Así que no tiremos piedras. Hablemos palabras que amen, que edifiquen, que fortalezcan, que ayuden. Palabras que salgan de la palabra de Dios, porque si salen de la palabra de Dios, salen del corazón de Dios. Y son palabras poderosas. Así que Dios nos ha mandado a restaurar, dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, verso 1, hermanos, creyentes, cristianos, salvos por la misericordia de Dios, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que no van a actuar como carnales, que no se van a sentar ahí para destruirlo, vosotros que sois espirituales, y ojalá que todos seamos espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Y cómo se hace esto? A través de las palabras. Palabras verdaderas que salen del corazón de Dios y que quedaron plasmadas ahí en las Escrituras. Así entonces, mis hermanos, vamos pues terminando lo que sería esta meditación. Que el Señor nos ilumine para que practiquemos la misericordia y la gracia a través de las palabras. Para que la gente entienda que puede encontrar con nosotros consuelo, fortaleza y paz. Que no queremos destruir a nadie, sino queremos que los soldados caídos se puedan levantar y puedan volver a la batalla. Que necesitamos muchos obreros en la mies, porque hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de gloria, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por este tiempo, Señor bendito. Queremos pedirte, Padre, para que la palabra que hemos escuchado quede no solamente guardada en nuestro corazón, sino que pueda producir, Padre, un fruto de bendición para otras personas. Que no tratemos a otros como no nos gusta que nos traten a nosotros. Que paremos ya, Padre, de señalar, de juzgar, de condenar. Que paremos ya, Padre, de hablar palabras que no tienen fe, que no tienen paz, que no tienen ánimo para nadie. Que guardemos, Dios, tu palabra en nuestros corazones para que podamos con esta palabra ayudar a los que están caídos, a los que están desanimados, a los que se sienten derrotados, para que vuelvan, Señor, y se levanten con firmeza, porque tú no has, Señor, renunciado a ellos, porque tú quieres, Dios, que sigan, Señor, trabajando activamente, Señor, en tu ministerio. Padre mío, bendice, Señor, a los que estamos presentes en esta reunión, en este hogar, Padre, de esta familia Guzmán, Señor Herrera, y por los que nos ven desde sus hogares, Señor, para que también ellos comprendan, Señor, la importancia de levantarse de la situación en la que se encuentran, si es que están mal, si están siendo mal aconsejados, para que busquen consuelo en tu palabra y den gloria a tu nombre. Y te crean a ti, no a los hombres, porque al final, Padre, tú eres quien tienes palabras de vida. Gracias, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y queremos darle también
Pues una vez más, las gracias a la familia Herrera, Guzmán Herrera, que nos abrió las puertas de su casa, a usted que nos estuvo con nosotros en esta ocasión, que Dios le bendiga grande, rica y maravillosamente, y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana.